Ok, después de la premedicación, ¿qué sigue, chavos? Inducción y parálisis. Muy bien. ¿Qué fue lo que leyeron de inducción y de parálisis? ¿Qué fue lo que entendieron, lo que leyeron? A ver. ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, es el momento más, bueno, yo entendí que es el momento más crítico de la intubación, porque es donde el paciente no va a tener el receptor respiratorio. Entonces nosotros tenemos que hacer la inducción y seguido tenemos que hacer la intubación, porque lo contrario nuestro paciente desatura y cae en paro. Entonces tenemos que meter el tubo para meter a respiración artificial y así el paciente puede seguir. Y esos son los siguientes pasos, ¿no? Okay. ¿Hay unas? Así es. Muy bien. Bien. La sedación y parálisis en realidad son dos pasos en uno. Primero es la sedación o la inducción, que es lo mismo, y luego hay que paralizar al paciente. La situación es que como viene junto, a veces cometemos el error de primero paralizar y luego sedar. La idea es que mi paciente quede sedado, que tenga... la sedación nos va a servir para varias cosas, principalmente para dormirlo y a veces, por ejemplo, con la utilización del fentanilo que hablamos la vez pasada, no solamente nos va a sedar o nos va a inducir, sino que también tiene un potente efecto analgésico. La mayoría de los medicamentos tienen este efecto, entonces es también para ayudar al paciente a que no presente dolor. ¿Sale? No todos quitan el dolor, pero la mayoría. Entonces la idea es esto, y luego ya que esté el paciente profundamente dormido lo paralizamos. La intención de la parálisis es evitar movimientos de músculos respiratorios, incluyendo las cuerdas vocales, para que al momento que vamos a hacer el posicionamiento del tubo no tengamos problemas al momento de pasar el tubo y que quede de manera correcta. Ahora, ¿qué hay un punto? Primero tenemos que estudiar al paciente porque la parálisis la vamos a realizar con medicamentos medicamentos que son derivados de una sustancia que lo que hace es que genera una parálisis en los músculos respiratorios. Actúa a nivel de la caja neuromuscular, ¿vale? Y lo que hace es la satura y evita que llegue la acetilcolina para que haya movimiento. Entonces, la sustancia de la que viene la mayoría es el curare. ¿Saben qué es el curare? Es un veneno que usaban las tribus que colocaban en las flechas y hacían paralización del enemigo. Entonces, la persona que era alcanzada por estas flechas y que se intentaba curar fallecía por parálisis respiratoria. No por paro cardíaco, por parálisis respiratoria, porque afecta a la mayoría de los músculos, pero no afecta tanto al músculo cardíaco. Por eso lo podemos utilizar de manera segura. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ponen esto en las flechas, y por ejemplo, lo utilizaban para cacería, le daban al animalito y se iba corriendo. Pero el animalito poco a poco iba disminuyendo la fuerza, va dejando de moverse hasta que se queda paralizado. Y el punto es que llega a paralizar hasta los músculos respiratorios. El problema es que el animalito está consciente de todo lo que le está pasando, de que no se puede mover, de que no puede respirar. Lo mismo le pasaría a nuestro paciente si nosotros paralizamos primero y después sedamos. No habría tanto problema porque lo vamos a ayudar con la preventilación. Vamos a estar oxigenando la oxigenación. Entonces no va a ser una parada cardíaca porque va a seguir teniendo oxígeno, pero va a servir todo. Entonces, sí es muy importante que ustedes primero seden al paciente y después lo paralicen. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí? De los medicamentos que utilizamos, por ejemplo, para primero la sedación, vamos a tener etomidato, ketamina, propofol, midazolam. Y para el hidrógeno neuromuscular vamos a usar succinilcolina, rocuronio, becuronio, cisapracurio. ¿Sale? Entonces, miren, vamos a hablar de los medicamentos sedantes. Y me imagino que en los artículos que ustedes leyeron probablemente venía una tablita parecida, ¿verdad? ¿Sí o no? Más o menos tiene una tablita parecida.
Ok, tarea. Quiero esas tablitas en su libreta que les pedí. ¿Sale? La idea es, yo no les voy a pedir que me digan las dosis. No me hace falta que me la digan. Tampoco tiene caso que se lo aprendan. ¿Ok? Pero sí necesito que ustedes sepan qué medicamento, qué efectos hace y para quién estaría indicado. Por ejemplo, miren, etomidato. La dosis, bueno, la presentación viene de 20 miligramos en 10 mililitros. La dosis es de 0.3 miligramos. Empieza a actuar en 15 segundos. O sea, el paciente en 15 segundos ya está dormido. Tarda máximo 45 segundos. Menos de un minuto ya está dormido. Y dura el efecto de 3 a 12 minutos. Este medicamento está indicado en los pacientes que están con inestabilidad hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que están hipotensos, que están chocados. Porque uno de sus efectos es que taquicardiza y además hipertensa. ¿Sale? Entonces, obviamente, si me hipertensa y taquicardiza en un paciente que tiene algún problema en donde está, por ejemplo, con una emergencia hipertensiva, ¿lo utilizaría? No. Ahora, está excelente para pacientes chocados, para pacientes hipotensos, porque sí les mejora la presión. ¿Okay? El problema es que genera mioclonías transitorias. ¿Okay? Así que imagínense, es un problema porque los pacientes con crisis convulsivas y epilepsia puede generar o desencadenar crisis convulsivas. Así que contraindicado en pacientes, aunque dice ninguna, yo no la indicaría en pacientes con crisis convulsivas. O que está con un estatus epiléptico y le voy a poner etomidato, pues no, ¿verdad? No estaría indicado. Pero pacientes hipotensos, sí. Y es una de las medidas excelentes porque la mayoría, el efecto que genera es hipotensión. Entonces, bueno, ya tenemos una alternativa. Luego vamos con la ketamina. Ketamina no es un sedante. Propiamente es más un disociador. ¿Qué quiere decir un disociador? Le da un buen viaje. ¿Vale? Es lo equivalente a lo que hace la marihuana. Lo disocia, hace que salga de sí. O sea, no va a tener control de la percepción de su cuerpo. Entonces, eso le va a ayudar. La dosis viene, la presentación viene de 500 miligramos en 10 mililitros y la dosis es chiquitita, de 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis. Pero solamente vamos a utilizarlo para inducir, o sea, le pongo un poquito y ya, no lo voy a estar manteniendo con este medicamento para mantenerlo dormido, solo es, por ejemplo, para la secuencia, ¿no? Perdón, ¿te puedes repetir lo de la dosis de 500? ¿Es que manda 500? No, esta es la presentación, 500 miligramos en un frasco de 10 mililitros y la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Por ejemplo, si tu paciente pesa 70 kilos, le tocan 70 miligramos. Pero es lo que te digo, por ejemplo, tomidato lo puedes manejar 0.3 miligramos por kilogramo y lo vas a manejar como para infusión, pero pudieras, aunque este nada más es para infusión, pero pudieras manejarlo para continuar, ¿sale? La infusión para sedarlo, pero ketamina no, ketamina solamente es la dosis y ya, ¿ok? Este no se usa para mantener la infusión. Empieza a actuar en un tiempo de 30 a 60 segundos y dura de 10 a 15 minutos. Ahora, la ketamina es excelente porque nos sirve para romper el broncoespasmo, por eso está indicado en el asma grave. El paciente que también tiene estado de choque o esté hipotenso, también se va a ver beneficiado porque no hipotensa, ¿sale? Todo lo contrario, taquicardiza, hipertensa. Por lo tanto, si genera hipertensión, también va a generar hipertensión intracraneal. Aguas con los pacientes que tengan traumatismo craneoencefálico, ¿ok? No estaría indicado. Acá el problema de la ketamina es que disocia a los pacientes. O sea, también le va a generar alucinaciones visuales y auditivas. Por lo tanto, no estaría indicado en pacientes esquizos, ¿sale? Porque si no le va a generar un brote psicótico o un brote esquizo. Entonces, pacientes que tengan antecedentes psiquiátricos, mejor no lo usen, ¿sale? Si no, le va a romper el broncoespasmo, van a terminar sin intubar, pero pues va a terminar con un brote psicótico. ¿Ok? Ahora, otro de los que usamos, y es uno de los que más usamos, es midazolam.
La presentación son muy variadas. Aquí dice 15 miligramos en 3 mililitros, pero viene 5 miligramos en 3 mililitros, 15 en 3, 50 en 10, son un montón, ¿sale? La dosis es de 2.2 miligramos por kilogramo de peso, ¿ok? Aquí sí hay que dividirla y se puede mantener en infusión. Este es uno de los medicamentos de predilección para infusiones. Empieza a actuar en un tiempo de 30 a 60 segundos y su duración es de 15 a 30 minutos. Entonces, por eso, si lo quieres mantener dormido, no sé, durante 24 horas, 2 días, hay que hacer la infusión, ¿sale? Las indicaciones son principalmente en estatus epiléptico. Pacientes con crisis convulsivas, este es uno de los medicamentos de elección porque yugula las crisis, ¿vale? Pero el problema es que hipotensa al paciente. Si lo hipotensa, genera disminución del gasto cardíaco y taquifilaxia, les puede generar alergias. Ahora, aquí hay un problema también. Este medicamento va a depurarse en riñón e hígado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de los pacientes que son renales o pacientes hepatópatas, porque esto puede generar problemas. Les cuento una historia, una anécdota. Hace algún tiempo, cuando yo era residente, teníamos un paciente que íbamos a ponerle un catéter Tenco, un catéter Mapuca. Un paciente con falla renal crónica, ya debería de requerir terapia de sustitución, no la aceptaba, ya llega, ya saben, con síndrome urémico, todo jodido, edema agudo pulmonar. Ok, se estabiliza, pero necesita la hemodiálisis, ¿no? Porque en el Gómez Maza no les dan diálisis peritoneal porque no hay ahí. Entonces todo es particular y es hemodiálisis. Entonces le vamos a poner el catéter, pero la señora ya estaba con encefalópata, ya estaba urémica. Entonces se movía, ¿no? Y para ponerle el catéter, un catéter central, tienes que tener mucho cuidado porque está muy cerquita el pulmón y si funcionas la pleura, le vas a generar una neumotórax. Entonces es un procedimiento que tienes que tener mucho cuidado. Entonces me dice mi R+, o mi adscrito, no me acuerdo, sédala, duérmela. Bueno, entonces agarro midazolam y le paso midazolam. Pero yo siempre he sido muy, muy precavida desde que vi que una chica que llegó por luxación mandibular la relajaron con midazolam con 1 miligramo, así, nada, ¿no? ¿Y qué creen? Hizo parada respiratoria. Entonces, con 1 miligramo, imagínense. Entonces, desde ahí yo siempre fui muy precavida y le puse a esta mujer 3 miligramos. 3. Para que se den una idea, hay pacientes que les metemos 30, 40 miligramos y no se duermen. A ella dije, poquito, vamos a ponerle 3, ¿no? Así nada más para que medio se quede tranquila. Bueno, la señora se quedó tranquila, no le generó parada respiratoria, frecuencia cardíaca bien, presión arterial bien, todo chido, pusimos el catéter en éxito, sale placa de rayos X, todo. Bueno, está dormida, déjala descansar. Vale, al rato nos vamos. Era, como lo puse, como a las 6 de la mañana. Al rato eran como las 6 de la tarde. Llega el médico del otro turno, está revisando todo, oye, no despierta. ¿Desde qué hora está dormida? No sé, desde la mañana. A ver, muévela. La mueves. Oye, señora, espera. No despiertas. Signos vitales, bien, ¿no? O sea, te tranquilizas, pero no despierta. Y mi asistente me dice, ya valió madre, ya se veció. Pídele un ataque. Vamos a pedirle el ataque. Todo bien, pero pues todavía puede ser un AVC, ¿no? Porque en las primeras 24 horas no se va a ver nada en una tomografía, a menos que sea hemorrágico. Pero vamos a ver. Y ya pasó. Total, la familia hace todo el procedimiento, hace el trámite, paga su sesión de hemodiálisis, al otro día la llevan tempranito. A las 9 de la mañana no despierta, no le han hecho su sesión, ya se la llevan y ¿qué creen? Regresa, un ratito después de que regresa, despierta. O sea, la señora jamás iba a despertar mientras que no le hicieran la sesión de hemodiálisis. Por más que yo le hubiera pasado una dosis súper pequeñita, pues el medicamento recircula, porque pues, se depura, se tira por la orina y ella ya no orinaba nada. Así que mucho cuidado. Imagínense que yo le hubiera metido una mayor dosis.
Ahí estuviera la hubiera tenido que intubar y la hubiera tenido que mandar intubada. Si les cobraban como 3,000 pesos por la diálisis, la hemodiálisis así, ahora imagínense intubada, le cobran como 6,000 pesos, pobre señora, ¿no? Digo, no se me pasó la mano, afortunadamente fue poquito. Pero, o sea, son precauciones que tenemos que tener también a nivel hepático, ¿sale? Pero principalmente es a nivel renal, ¿ok? Propofol, viene el frasquito de la ámpula en 200 miligramos en 20 mililitros. Y el propofol parece leche de coco, así es como leche de coco. Es oleosa, pegajosa, pareciera que tuviera mucho dulce, si fuera de calúa de coco, es así. Nada más que no huele a coco. ¿Okay? La dosis va a ser de 1.5 a 2.5 miligramos por kilogramo. Empieza a actuar en 15 segundos. Y la duración es de 5 a 10 minutos. También lo podemos meter en infusión. Ahora, tenemos un problema. Para inducirlo está muy chido. El problema es que nos ayuda a evitar la epilepsia, rompe el estatus epiléptico, mejora la hipertensión intracraniana, disminuye la hipertensión intracraniana y también nos ayuda en el asma, pero hipotensa al paciente machín, lo choca, ¿sale? También genera bradicardia, obviamente con esto bajo gasto, y es más anafiláctico todavía que el midazolam. Les dije que parece una lechita, ¿vale? Parece leche de coco así súper grasosa. El problema es que se tiene que preparar para ponerlo en infusión, se tiene que hacer de manera aséptica porque es tan grasoso que se infecta muy rápido. Crecen mucho las bacterias. La mayoría de los sedantes los tenemos que poner en un catéter central. Entonces el catéter central va directo al corazón. Imagínense si esto está contaminado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y luego, exactamente, es una lechita muy grasosa. El problema es que levanta mucho los triglicéridos. Así, en unos 5 días pues de triglicéridos de 200 a 1000. Entonces, y además, se va a depurar a nivel hepático. De la elevación tan rápida que genera de los triglicéridos, genera lo que se llama síndrome de inducción por propofol. Te ocasiona una falla hepática aguda por propofol. Entonces hay que estarle checando los niveles de colesterol y de triglicéridos. Y si ya están elevando, entonces mejor cambiar el propofol, ¿sale? Por eso las dosis que usamos no deben ser tan altas, porque si los usamos muy altas vamos a tener este síndrome, ¿sale? ¿Dudas? ¿No? Y pues genera hipotensión severa, bradicardia, ¿ok? Y luego tenemos el tiopental, que ya el tiopental nosotros no lo usamos porque se utiliza básicamente en quirófano. Este se tiene que utilizar con la máquina de anestesia porque es en polvo. Viene 500 miligramos en 1000 miligramos y esto en 1000 miligramos de polvo, ¿sale? Viene la dosis es de 3 a 5 miligramos por kilogramo, empieza a actuar en 30 segundos, dura hasta de 5 a 30 minutos, también disminuye la hipertensión intracraneal, el estatus epiléptico. El problema es que también genera hipotensión, bradicardia, broncoespasmo, la broncoespasmo y anafilaxia. Ahora tenemos un problema, porque todos, bueno, dicen que ketamina no, pero ya corroboré que todos te generan parada respiratoria. Entonces, como decía su compañero, ya estás con tu paciente con tu oxigenación, ya lo tienes en la máxima saturación, sale. Ahora sí, induce. Puede ser que tengas saturación del 85%, bueno, lo puedes premeditar. ¿Ok? Premedicar, ya saben, lidocaína, morfina, ¿sale? Pero si todavía no alcanzas la máxima saturación, espérate, ya que tengas la máxima saturación, ahora sí lo induces, porque si no, tu paciente va a perder el automatismo respiratorio y una vez que lo cedas, lo que va a pasar es que queda en tus manos y si no logras alcanzarlo, te va a caer el paro. Entonces, por eso hay que preoxigenarlo, ya que tenga la máxima oxigenación. Ahora sí, primero lo sedas, actúan rapidísimo. No, en el hospital, por ejemplo, el 5 de mayo tienen la costumbre de tomar 2 minutos para
para ver si ya le afectó y ya le hubo nada. Tú lo ves porque el paciente está dormido. Entonces lo estás oxigenando y ves que de repente ya disminuye el movimiento de los músculos respiratorios, todavía lo tiene, ves pupilas, ya están todas mióticas, abre la mandíbula, ya, sale, no necesitas llevar a tomar 2 minutos de tiempo, ¿sale? Y ahí, ahora sí, lo vas a paralizar, ¿sale? Ahí es cuando administras procuronio, becuronio, citalopram, y esa es tarea que les va a quedar a ustedes. Me van a investigar los medicamentos de parálisis, cuáles son y sus dosis. Te van a poner su tablita porque también viene su hueso. En general, todos lo que hacen es bloquear la placa neuromuscular y actúan también súper rápido, actúan en menos de 1 minuto. Lo que hacen es bloquean la placa neuromuscular y entonces aquí sí es a nivel del músculo estriado. Por lo tanto, paralizan en los músculos respiratorios. Si el paciente hace apneas por el medicamento de sedación, pero todavía tenía un poquito de estímulo respiratorio, cuando lo sedas, queda completamente en tus manos. Entonces, ya lo tienes con la máxima saturación, ahora sí, lo sedas y metes tubo para que ya de inmediato puedas continuar con la ventilación. ¿Sale? ¿Dudas? De los más usados, ¿cuáles serían ahí, no? Es que acá es la pregunta, y es lo que yo quiero que vean. Si mi paciente tiene un estatus epiléptico, ¿le pongo ketamina? No. ¿Cuál le pondría? Midazolam. ¿Sale? O propofol. Así es. Si mi paciente tiene un choque séptico, ¿le pongo propofol? No es lo más conveniente, ¿no? Entonces, ¿cuál le puedo poner? Metomidato, ketamina. Aunque les voy a decir que la ketamina no la usamos básicamente para la sedación, pero en pacientes que van a estar más despiertos, porque no los duermen completamente, solo los disocia. ¿Ok? Entonces, es más como para una intubación despierto, no los duermen completamente. En dado caso, en este caso sería metomidato para los pacientes que están muy tensos. Si yo tengo un paciente que tiene traumatismo craneoencefálico, edema cerebral, ¿cuál? Propofol, porque nos ayuda para la hipertensión intracraniana. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? O sea, ¿cuáles son los que más usamos en general? Estos son los que más se usan. En los hospitales aquí en Chiapas hay midazolam, propofol, ketamina en Secretaría de Salud, metomidato creo que hay en Secretaría de Salud, o hay en el STECH. ¿Sale? Pero en general, a nivel nacional, lo que más se usa es midazolam y propofol. Que si tengo un paciente hipotenso, está chocado, pues los dos hipotensan, ¿cuál le pongo? Pues si está muy jodido, pues mejor le pongo midazolam, porque propofol hipotensa más que mida. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Dime. Sí, tú tenías uno. ¿Son sedantes y paralizantes, no? Son 2 medicamentos aparte. ¿Y los dos deprimen los músculos respiratorios o son paralizantes? Este no deprime los músculos respiratorios completamente. Lo que hace es, como actúa a nivel del sistema nervioso central, te disminuye la respuesta neurológica y disminuye la respuesta de la respiración, la frecuencia respiratoria. ¿Sale? Pero el que sí te bloquea la placa neuromuscular son los paralizantes. Por ejemplo, te decía becuronio, por ejemplo, la dosis que utilizamos, el frasquito, la ampollita viene de 4 miligramos, utilizamos de 4 a 8 miligramos. ¿Vale? Por eso ustedes me lo van a investigar. Son solamente 3, por eso los dejé a ustedes. ¿Dudas? ¿No? Entonces, primero le aplicas midazolam, ya que está el midazolam, le aplicas becuronio. Y listo, ya estamos para intubar. Y el siguiente paso es posicionar al paciente. Posicionar al paciente, yo creo que ustedes leyeron algo más. ¿De qué se trata? Sobre todo es de poner al paciente en condiciones o en una posición en la que podamos nosotros acceder. Y también nos va a servir porque en esta posición, por ejemplo, el paciente también vamos a poder movilizar o hacer maniobras para poder ver las cuerdas vocales bien claritas. ¿Sale? ¿Alguien leyó sobre alguna de estas maniobras? Selig Or, ¿no?
¿No leyeron? ¿No llegaron hasta esa parte? ¿Qué artículo leíste? ¿No leíste? Chispas. Así es. Miren, normalmente para intubar, lo ideal es que el paciente se coloque o pongamos la camilla a nivel de la altura del ombligo. Tomen en cuenta que ustedes, para que puedan tener una adecuada estabilidad, van a abrir sus piernitas. Si están todos así paraditos, van a terminar lastimando si no van a alcanzar a ver. Lo que nosotros hacemos es, nos ponemos más o menos a la altura de la cabeza del paciente. Entonces, el paciente por lo menos queda a la altura de nuestro ombligo, ¿sale? Y de ahí lo que hacemos nosotros es, nos agachamos para poder ver, ¿ok? No lo vemos directamente desde abajo, si no, no vemos nada. Vemos desde arriba, pero no lo estoy viendo así porque si no solamente le digo orofaringe. Entonces vamos a asomarnos así como directo para alcanzar a ver hacia las cuerdas vocales. ¿Okay? Entonces el paciente tiene que estar a la altura de su ombligo. Ahora, las maniobras que vienen acá, tenemos dos maniobras, que es la maniobra de Selig y la maniobra de Borg. La maniobra de Selig lo que buscamos es tratar de centrar las cuerdas vocales. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar la tráquea, el cartílago cricoides, y lo vamos a movilizar hacia un lado hacia el otro. A ver qué piensan. ¿Lo sienten? Así suavecito. Así lo van a hacer con el paciente, ¿vale? A veces los pacientes vienen con las cuerdas vocales y así tendríamos que verlas, ¿no? Ahí el hoyo donde metamos el tubo. Pero a veces no vienen así, chicos. A veces viene así. Ese poquito que moví, así que ya no lo veamos bien. O así. A ver, ¿ven esto? Ay, perdón, no era algo, ¿ok? Y a veces viene así. Está muy cabrón. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en el caso de la maniobra de Selig, imagínense que además de que esté así. O sea, está súper difícil. ¿Qué hacemos con la maniobra de Selig? Muevo mi cartílago cricoides y lo pongo así. ¿Ok? Que quede más central. Al momento de moverlo, me permite que yo lo pueda centrar, porque a veces las cuerdas vienen más hacia el lateral. Entonces, me va a servir para poder moverlo. Ahora, la maniobra de Borg, lo que vamos a hacer es generar un poco de presión sobre el mismo cartílago cricoides. Si la maniobra de Selig lo movemos así, maniobra de Borg, empujamos despacito para no lesionar el tráqueo. Solamente empujamos. Entonces puedo hacer maniobra de Selig donde yo lo muevo y luego maniobra de Borg, empujamos. ¿Sale? ¿Para qué me sirve esto? Para que yo posicione las cuerdas haciendo más derechitas de tal manera que yo pueda ver mis cuerdas vocales más centrales. Y es que así es como las tenemos que ver. ¿Okay? Estas son una imagen de las cuerdas vocales. Estas se dicen que son blanquitas, como perladas, van aquí. Acá, esta zona es parte de la orofaringe, ya que estamos presionando las tibiales. Miren, aquí alcanzan a ver hasta los, ¿cómo se llaman? Los arcos traqueales. ¿Okay? Ahí es donde va el tubo. Entonces, a veces no se ve así. A veces se ve así, como de lado. ¿Sí? A veces se ve así. Así. A ver, intúbelo. Está muy cabrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que vamos a hacer es moverlo de tal manera que si está como de ladito, pues lo muevo más al centro. Y si está muy arriba, pues lo empujo y cuando ustedes empujan el cartílago se hace más central y ya pueden intubar. Ahora, es un problema porque yo tengo de un lado mi laringoscopio y tengo del otro lado el tubo. ¿Qué lo hacen? Lo que vamos a hacer es, estoy con el laringoscopio y necesito otra mano, alguien más que me ayude. Aunque los que están ahí de chismosos, le agarras la mano a uno y le dices, a ver, aquí toca. Lo que hacemos normalmente es nos movemos, aquí, presiona, quédate, no te muevas. Y ahora sí agarro el tubo e intubo. ¿Vale? Importante. Y nos vamos al siguiente paso, que sería 6, ¿no? Paso del tubo. Muy importante que cuando estamos haciendo la laringoscopía no voy a mover mi vista. Entonces le voy a decir, a ver, tú agárrame, ven, aquí. Y una vez que yo empecé con el laringoscopio, yo estoy viendo, yo ya no me muevo, no estoy viendo a la persona que agarra la mano, nada. Yo estoy viendo hacia mis cuerdas. Es muy fácil que cuando ya las ubicaste, muevas la vista y las pierdas. Y te vas a tardar otra vez en encontrarlas.
Entonces, en cuanto las viste, listo, nada más agarras aquí. Ahí queda que presiona tubo y tubo. Yo jamás quité la vista de las cuerdas vocales para no perderlas de vista, ¿sale? Y el tubo va aquí. Ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ya pasó el tubo, lo vamos a fijar y vamos a hacer comprobación del tubo. ¿Cuándo nos toca la próxima clase? ¿Pueden pedirme el maniquí para entubar? Vamos a pedir el maniquí. Vamos a pedir el laringoscopio y que nos presten un tubo que le quede al maniquí, porque a veces yo traigo mis tubos pero están más grandes, ¿no? Y ese es como para unos 7. ¿Sale? ¿Quién podría ayudarme? ¿Sí se divide para el miércoles? ¿Es que se lo hacen miércoles? Ah, no. Sí, dos porfa. Para el lunes. ¿Sale? Entonces, ahí les voy a enseñar. Ustedes son poquitos. Pónganse listos, avanzamos con la clase de ventilación mecánica y el lunes voy a tratar de que pasen todos en 1 hora. Así que se me ponen listos. ¿Vale? Calladitos, ponen atención y obedecen para que nos vayamos todos rápido. ¿Va? Y así les dé la posibilidad de que intuben el maniquí. ¿Quieren? ¿Sí o no? Va. Entonces, ya que pasó el tubo, vamos a ver, ¿cómo sé que el paciente sí está intubado? Porque no se insufla. Primero ves el movimiento del tórax, después compruebas con el estetoscopio. Creo que son 4 puntos de comprobación. 5. Y checa si está insuflando del lado derecho y del lado izquierdo. Y ya. ¿Qué me ibas a decir, doctor? Exactamente lo mismo, ver que no insufle el estómago, después realizarle la auscultación de puntos pulmonares y requerir. Ok, ¿alguien más leyó algo? Claro, que tú lo hayas visualizado. Es donde se tiene que, después de la intubación, se crean los campos pulmonares escuchando un movimiento escuchar, o en su caso, que no tiene que escuchar una burbuja aérea, ¿no decía? Sí, que no niveles escuches aéreos que estaban en el estómago. Ok, miren, ya pasaron el tubo. Ahora conectan el tubo al AMBU y empiezan a insuflar. Y otra persona va a escuchar. Vamos a escuchar la regla de los 5 puntos. Lo primero es que cuando tú le das y luego salga, tengamos en el tubo se vea el humito. ¿Ok? Pero si tiene mucho aire en la panza, también va a salir humito, así que eso no nos sirve, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a escuchar los 5 puntos. Con el estetoscopio ausculto, cada vez que le haga lo pongo aquí y lo insuflan. Y si escucho en el epigastrio el ruido, pues es que estamos en panza. ¿Vale? Escucho, ¿no? Como si fuera peristalsis. Pero bueno, me queda la duda, me voy a una base, me voy a otra base. Si se escuchan los ruidos mucho menos que en el epigastrio, ya valió madre, saca el tubo, vuelve a intubar. Pero si se escuchó acá, se escucha más en los pulmones, es base, base y luego ápice, ápice. ¿Sale? ¿Por qué? Recuerden ustedes que la tráquea viene con los bronquios y el bronquio del lado derecho se va más recto. El bronquio del lado izquierdo está el corazón y tiende a ser más arriba. Entonces, si yo coloco un tubo, lo que va a pasar es que, ¿a dónde creen que se vaya? ¿Al lado derecho para arriba? Se va a ir más fácil para abajo. Entonces, existe la posibilidad que al momento de intubarlos, sí estén intubados, sí nos hayamos ido a la tráquea, pero que ya hayamos generado una intubación selectiva. Que el tubo se haya pasado del T4 y entonces se haya ido al bronquio del lado derecho. ¿Qué pasa con esto? Que si yo hice una intubación selectiva, el otro pulmón no va a recibir aire y entonces se colapsa. ¿Sale? Le va a empezar a presentar atelectasis. Entonces, lo correcto, por ejemplo, es escuchar base, base, ápice, ápice y comparar. Se escuchan bien las bases, se escuchan bien los ápices, está bien. Si se escucha más una base que la otra y un ápice que el otro, entonces quiere decir que probablemente tenga una intubación selectiva.
a los 22 centímetros es donde vamos a sujetarlo. Entonces, más o menos para que se den una idea, lo vamos a dejar a los 22 y ahí escucha si no necesita que lo saque o que lo metan más, porque cada paciente es distinto. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo? Ángel. Ángel, sí me habías dicho. Ángel seguramente necesitaría como unos 20 centímetros, ¿vale? ¿No? O sea, a mí a lo mejor me dejan en 19. Entonces, dependiendo del paciente, dependiendo de la altura, porque sobre todo es eso, ¿vale? Es la altura. Entonces es como lo vamos a dejar, ¿vale? Ahora, si ya revisé los 5 puntos, no hay dedos epigásticos, hay movimiento y movimiento vesicular, ya decimos que ya hemos visualizado las cuerdas vocales, como lo habían dicho, y la otra cuestión, voy a tener a mi paciente monitorizado, ¿se acuerdan? Entonces, si mi paciente empieza a subir la saturación, pues estamos intubados, ¿no? Pero si baja la saturación, eso es un problema. A veces nos pasa que el paciente sí está intubado, pero empieza a bajar la saturación. Nos queda la duda, revisamos 5 puntos, si está intubado, pues ya, ¿no? Generalmente baja y luego empieza a subir, pero para no quedarnos con la duda o no sacar el tubo y si resulta que sí está intubado, ¿sale? Ahora, después de esto, lo que tenemos que hacer es también tomarle una placa de rayos X al paciente. El tubo endotraqueal viene con una línea radiopaca. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que va a pasar es que cuando le tomen la placa de rayos X, ahí se va a ver, se ve hasta dónde queda. Más o menos el tubo tiene que quedar a la altura del T4, que es a la altura de las tetillas o la carina. Entonces, es justamente antes de que se empiece a bifurcar y nos vayamos a una intubación selectiva. A veces pasa que le tomamos la placa y nos fuimos más hacia el lado derecho. Lo que hacemos nada más, sacamos el tubo. Viene con un globito que tenemos que inflar para que se mantenga aquí fijo. Desinflamos el globo, sacamos el centímetro o lo que necesitemos, lo volvemos a inflar y listo, no pasa nada. ¿Vale? Sería una radio PA, ¿no? Ahí. ¿Una qué? Una PA. Sí. Porque la AP, ni cómo, o sea, ya está. Pero sí se alcanza a ver todavía, Sí. porque la mayoría de los pacientes hospitalizados no se pueden levantar ni moverse ni pararse. Entonces, incluso con una anteroposterior, tú vas a ver la imagen, se ve como un hilo del tubo. Entonces, ahí lo que puedes hacer ya es nada más sacarlo, meterlo, dependiendo de lo que necesiten. ¿Vale? Sí, sería una AP o una PA, pero como la mayoría de los pacientes están intubados y sedados, AP, en la camita. ¿Sale? ¿Dudas? Ahora, ¿qué vamos a hacer después de intubar al paciente? Esa era la 7. Esa es la 7. Ok, primero que nada hay que poner el ventilador, hay que modificarlo, hay que ver los parámetros con los cuales vamos a poner el ventilador. Vamos a tomar la placa de rayos X para ver si mi paciente está bien intubado. Hay que valorar. Recuerden, la mayoría de los medicamentos sedantes generan hipotensión. Entonces, si mi paciente no está hipotenso, no importa. Chequenle las cifras tensionales porque cabe la posibilidad que ya se haya hipotensado. ¿Sí? La mayoría de los pacientes les tomamos la PA y salen 80-40, 60-30, pero es después de eso. Entonces, hay que manejar esa hipotensión. ¿Okay? Valorar si tenemos un retorno adecuado al retorno venoso. Ya lo vamos a ver en esta clase, pero en la siguiente clase. Cuando nosotros manejamos ventilación mecánica, es una ventilación con presión positiva en el tórax. ¿Qué pasa? La presión en el tórax aumenta. Ok. Bueno. Trata de salir. Empújame. Yo soy presión positiva. Gracias, doctor. ¿Sale? Él es el retorno venoso. La presión positiva aumenta. Yo de vez les voy dando una de mis reglas favoritas. No dice así, yo la modifiqué y eso me ayuda. Toda la presión o todo el flujo va a ir siempre de menor a mayor. Perdón, va a ir de mayor a menor. O sea, el flujo siempre va a ir de donde hay mucho a donde hay menos.
la regla no va a ser diferente. No vamos a tener un flujo de donde hay muy poquito a donde hay mucho, a menos que le dijo. Entonces el flujo siempre va de donde hay menos de donde hay más a donde hay menos. Siempre se trata de dispersar. Ahora, cuando hay mucho, el flujo se para. Cuando la presión es mucha y si va hacia donde hay más presión, el flujo se para. ¿Por qué? Porque la presión ya no lo permite. Entonces, si en un tórax yo le voy a estar metiendo presión y el tórax ya tiene demasiada presión, ¿qué pasa con el retorno venoso? El retorno, ¿no lo han pensado que viene la sangre desde las piernas hasta el tórax para poder volver a distribuirlo? Lo que va a pasar es que si yo aumento la presión aquí, el flujo, hay una disminución en el retorno venoso. Entonces, como va a llegar menos sangre a la aurícula que al ventrículo, ¿qué le va a pasar al gasto cardíaco? Y si mi paciente ya estaba chocado, se va a chocar más. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. No solamente es con la ventilación mecánica. Si yo estoy insufriendo mucho a mi paciente, voy a distender, voy a aumentar la presión y esto va a generar que también disminuya el retorno venoso. Por eso tenemos que estar al pendiente y saber que cuando intubemos al paciente muy probablemente tenga mayor tendencia a la hipotensión. Por eso tenemos que estar atentos con esto, ¿sale? Si no, el paciente se va a chocar y no se van a dar cuenta. ¿Ok? Vamos a descartar causas que hayan generado también una inestabilidad respiratoria. Por ejemplo, neumotórax, isquemia cardíaca, otras cosas que hayan generado esto, una tromboembolia pulmonar, ¿okay? Todo hay que descartar para ver si no requiere un tratamiento activante a la intubación, ¿vale? ¿Dudas, chavos? ¿Están aburrido? No es tan aburrido. Para el lunes, vamos a verlo, vamos a hacer la secuencia. Bueno, vamos a hacer paso del tubo, porque lo de oxigenación y preventivación ya lo entendieron, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo que les encargo nada más, tarea. En sus libretas ya les dije, quiero que me pongan los cuadros de los sedantes. Cuando ustedes estén solitos, no, a ustedes no les toca. Son afortunados. Porque a los que les toca el segundo semestre terminar, son internos nuevos. Son 1001 el 31 de diciembre, donde no hay adscritos y no hay nada. Ya van a ser MIP 2, pero cuando sean MIP 2 y estén solitos en traumatología o cirugía, tengan que intubar, tengan su libretita donde tengan ahí las dosis de los medicamentos y pueden indicarlo. ¿Sale? Okay. ¿Dudas? No. Me llegó, terminamos. Me llegó la vez pasada una interna y me dice, doctora, ¿qué cree? ¿Qué? Puedo intubar al paciente. ¿Cómo? Sí, es que llegaron dos pacientes en choque, estaban en urgencias y cayeron dos pacientes en paro al mismo momento y tuvimos que intubarlos. Pero la doctora se fue con el paciente que acababa de llegar, ya estaba ahí cuando cae en paro el otro. Entonces le dije, ¿puedo intubarlo? Y dijo, ¿puedes? Sí. Y lo intentó y lo pude hacer a la primera, doctora, bien emocionada. Le ayudaron con los medicamentos, claro está, pero si no tienen quien les ayude, abres tu libretita y le dices, ¿qué tenemos? Midazolam o propofol, porque es lo que más tenemos aquí, lo único de hecho. A veces hay tiopental, a veces hay sulfentanil, a veces hay fentanil, pero la verdad es que casi. Entonces, midazolam, ok, ya ven ahí la dosis, calculan la dosis y ya piden que le pasen medicamentos, ¿vale? ¿Ok? Y ya podrán ustedes sedar al paciente para que puedan intubarlos. ¿Okidoki? Entonces, el lunes nos apuramos. Yo creo que sí, avanzamos bastante bien para que el lunes intentemos intubar, ¿va? Porque ya se viene el examen. Sí, qué emoción. Ahora, ok.
vámonos seguidito. No hay dudas, seguros, hasta donde hemos visto RCP básico, RCP avanzado, ventilación mecánica, secuencia de ventilación, ¿no? ¿Seguros? Ok, vámonos. Trajeron dulcecitos, ¿verdad? Yo les dije que trajeron dulcecitos, papita, dulcecitos, mucha azúcar. Bueno, para la próxima clase, tráiganse de esas madres porque le van a explicación. Ok, vamos a ver. Ventilación mecánica ya les había contado. Es todo un curso de meses. Ustedes lo van a ver en una semana. ¿Ok? Directo intubar y aprender el ventilador ustedes solitos. Entonces, obvi necesitamos mucha glucosa. ¿Vale? Ok, primero que nada, hay que entender cómo respiramos. Porque es un proceso tan autónomo, que ni siquiera lo pensamos. O sea, hablamos, caminamos, hacemos acciones y estamos respirando al mismo tiempo y ni siquiera lo pensamos. Es tan en automático que no le tomamos la importancia. El modo en que normalmente nosotros respiramos es gracias a nuestra corteza y los músculos respiratorios. De nuestro sistema nervioso central, a nivel de la corteza, se va a mandar una información. En la corteza va a llegar información de cuánto tenemos de oxígeno, cuánto tenemos de CO2, y en el bulbo vamos a tener el centro respiratorio. La información la van a mandar hacia el médula espinal y de ahí va hacia los músculos respiratorios. ¿Okay? Esa es la forma en como normalmente nosotros recibimos esa información. Ahora, cuando llega esa información a la placa neuromuscular, lo que va a pasar es que va a haber movimiento muscular. Imagínense, vamos a poner de ejemplo el diafragma. El diafragma está dobladito, ¿no? Y cuando manda la información a la placa, lo que va a hacer es que va a haber contracción y va a haber movimiento de ese diafragma. Si mi caja torácica es esto, cuando el diafragma se mueve, se estira, ¿qué creen? ¿Qué va a hacer? Va a aumentar, ¿sale? Entonces, cuando aumenta esta caja torácica, seguramente ustedes en algún momento jugaron con las medias botellas y le ponían un globo, ¿sí? Y le hacían así, aspiraba, ¿no? Y lo soltaban y salía, no sé qué lo usaban, para aventar cosas. Bueno, cuando ustedes jalan esto, lo que pasa es que el tórax se hace más grande y la presión que pasa colapsa. Porque al hacerse más grande, lo que va a pasar es que genera presión negativa. Nosotros respiramos con presión negativa. Préstame tu botella, doctora. Gracias. Mire, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Berta. Mire, la botella Berta nos va a ayudar. Ok. Miren, aquí está nuestro pulmón, ¿sale? ¿Ok? Cuando nosotros fraccionamos o jalamos aquí, ¿qué va a pasar? Miren, chupa, porque la presión se proporcionó y genera una mayor presión negativa. ¿Qué va a pasar con esto? La presión negativa me va a mantener esa caja negativa y lo que va a hacer es que cuando la presión es muy negativa, en automático va a meter aire. Pongan atención. ¿Se ve? Apreté mucho. Quedó mal. Otra vez, es que la estaba prestando mucho. Ahí está, presión negativa. Estiramos el tórax. Ahora sí. ¿Vieron qué pasó? Metió aire. Así mueve placa neuromuscular, mueve los músculos respiratorios, aumenta la caja torácica. Eso hace que se genere presión negativa, ¿sí? O succión. Cuando la presión negativa está al máximo, succiona aire. Y así inspiramos. Gracias, doctor. Ahora, cuando la caja torácica ya tiene mucho aire, ¿qué pasa?
primero se va a poner la presión torácica. Al entrar aire, esa presión negativa se va a empezar a ser positiva. Va a llegar a un punto en donde la presión del tórax, que es positiva, se va a poner a la misma presión que la presión atmosférica. Y entonces en ese momento no hay flujo. Si las presiones son iguales, no va a haber flujo. ¿Ok? Entonces no hay flujo. ¿Pero qué pasa? Que el músculo respiratorio todavía está así. Y entonces en ese momento la placa suelta y regresa. Y eso genera respiración. Esa es la manera como normalmente nosotros respiramos. Nosotros respiramos gracias a la presión negativa. Cuando hay presión positiva en el tórax, ¿qué creen? No respiramos. Ahora, eso es un problema porque ¿saben cómo se llama la ventilación mecánica? Positiva. Ventilación mecánica, presión positiva. Entonces, esto es un problema. Si nosotros normalmente respiramos gracias a la presión negativa y ahora vamos a meter presión positiva, cuando llega la presión atmosférica no va a haber más volumen, no va a entrar más aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está mi pulmón, mi bolsa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo no entra más aire, lo que voy a hacer es empezar a... ¿Qué estoy haciendo? Genero más presión. Cuando tenemos presiones iguales, no hay movimiento. ¿Qué necesito? Aumentar la presión para que entre. Entonces, por eso la ventilación mecánica se llama presión positiva. ¿Sale? La presión positiva del ventilador le debe ganar a la presión positiva que llena. Sí, o sea, normalmente inspiramos así de... ¿no? Y ahora lo que va a hacer es... empujamos el aire. Vamos a generar mayor presión. Ya tengo una presión negativa, ya vencí la presión, ya tengo una presión positiva, ya vencí la presión negativa que normalmente mi pulmón tiene. Ya no va a circular más aire. ¿Qué tengo que hacer? Meter más presión todavía mayor que la de la presión atmosférica para que entre más volumen. Si no, no hay. ¿Sale? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo lo que hacemos es una maldita aberración? Es completamente afisiológico. Completamente fisiológico, es todo lo contrario a lo que normalmente realizamos nosotros. Normalmente, ¿no? Fisiológicamente es todo lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, el hecho de que yo tenga una ventilación mecánica y que lo maneje con presión positiva me va a generar muchos problemas. Porque puede llegar a generar incluso lesión pulmonar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la ventilación mecánica. Me avisan 5 minutos antes, ¿verdad? Porque luego me emociono. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Y van a ver cómo ya han escuchado algo de esto. Corrección de la hipoxemia o de la acidosis respiratoria progresiva de ambas. ¿Se acuerdan cuál era la regla de los 50? Hablamos de la regla de los 50 para intubar. Paciente con PCO2 mayor de 50 o acidosis respiratoria o PO2 menor de 50, o sea, hipoxemia. Acá están lo que ya habíamos visto. Reducción del trabajo respiratorio. Si yo tengo un paciente que está, ¿qué le va a pasar a su placa neuromuscular? Se va a activar. Se va a agotar. ¿Y entonces qué va a pasar? Ya no van a trabajar los músculos respiratorios y esto va a provocar parada respiratoria. Los pacientes que respiran demasiado rápido, tienen un trabajo respiratorio aumentado, hay que intubarlos. ¿Por qué puede ser que estén respirando así? Puede ser que sea porque tengo acidosis metabólica, puede ser que tengan un problema respiratorio, puede ser que tengan un problema neurológico, no importa, pero si respiran así de rápido van a generar parada respiratoria. Entonces hay que protegerlos, ¿ok? Otro de los objetivos de la ventilación mecánica es adaptar al paciente al ventilador, porque es una situación complicada. Si el paciente
paciente está sedado, si el paciente está paralizado, el paciente no ventila. ¿Quién lo va a ventilar? El ventilador. Nosotros manejando el ventilador. Entonces, tenemos que hacer que el paciente se adapte al ventilador, porque después hay pacientes que empiezan a despertar o empiezan a tener algún estímulo y el ventilador está insuflando y el paciente está expirando y entonces va a ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque cabe la posibilidad que el paciente no esté acoplado al ventilador. Entonces cuando el paciente expira, el ventilador le mete aire. O cuando el paciente está inspirando, el ventilador le da para sacar y no le va a llegar volumen. Entonces, mucho cuidado porque eso puede generar que el paciente tenga desaturación. Hay que prevenir lesiones pulmonares inducidas por ventilador. Tenemos dos tipos de lesiones, que serían una lesión por aumento de volumen y una lesión por aumento de presión en el tórax. ¿Sale? Que es polutrauma y barotrauma. Lo vamos a ver. Y punto muy importante, retirar ese tubo lo antes posible. O sea, mucha gente se queda con la idea de que lo vas a intubar para que se muera. Está muy lejos de la realidad. La idea es que si tú vas a intubar a un paciente es porque tiene posibilidades de que le quites ese tubo. Si yo voy a intubar a un paciente es porque le estoy dando una oportunidad de que el paciente mejore. ¿Sale? A veces ya no hay muchas alternativas como ayudar al paciente y a veces sí lo intubamos porque ya si no lo intubamos se va a morir. No sería lo más correcto, pero a veces el familiar dice, por favor, sí, hagan todo. Bueno, yo no le voy a quitar su posibilidad, que yo sé que ya no la tiene, ¿no? Pero bueno, lo intubamos y efectivamente los pacientes están tan mal que no logras quitarles el tubo y se mueren intubados. ¿Okay? Pacientes con cáncer terminal, pacientes que ya están mal, ¿no? Y ya sabes que, ¿cómo le quitas el cáncer? No hay manera, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, a veces, por presión, porque si no el paciente se muere, bueno, está bien. Pero la idea no es intubo que se muera, jamás. La idea es, lo intubo porque tiene la posibilidad, ¿ok? El intubar a un paciente e iniciar con ventilación mecánica es como tratar de darle tiempo en lo que el problema que lo llevó a que se intubara se quita. Entonces, cuando yo estoy intubando a un paciente es porque considero y ya estoy planeando cómo lo voy a extubar, ¿okay? Lo antes posible, ¿okay? Hay pacientes que pasan mucho tiempo intubados, pero aún así, cuando lo intubaron, pensaron que ese paciente iba a responder, esperaban que el paciente respondiera y que se pudiera extubar rápido. Ahora miren, les presento un ventilador mecánico, ¿vale? Este ventilador que les puse aquí es un marca Drager. Les puse esta imagen, hay muchos ventiladores, pero les puse esta imagen porque es este ventilador, la mayoría de los hospitales en Chiapas lo tiene y en Ciudad de México es uno de los más utilizados a nivel nacional, ¿vale? Ahora, hay muchos ventiladores, así como hay teléfonos celulares con distintas marcas, así hay ventiladores. Por ejemplo, que el Apple, por ejemplo, usa iOS, ¿no? Y, no sé, el Samsung utiliza Android. Y el Huawei utiliza no sé qué otro sistema operativo. Pero al final todos tienen una función muy similar. ¿Okay? Lo mismo pasa con los ventiladores. Tenemos muchas marcas, Drager, 440, Vela, Versa, hay muchos ventiladores. Y todos son diferentes, así como el Mac, el Samsung, el Motorola, así son diferentes. Pero al final cuando los ves, todos tienen las funciones iguales. Entonces, este es uno de los más usados, ¿ok? Por eso se los traje para que se vayan familiarizando con ellos, ¿ok? Y miren, los ventiladores viejitos, la mayoría son de botones, ¿ajá? Y tienen una perilla que se mueve y aprietas para soltar. Este es como una especie de híbrido, porque este tiene una pantalla táctil
eliges qué vas a querer, pero elijo que muevo la perilla y acepto. En lugar que le hagas así, tú, ¿listo? ¿Ya quedó? No. Tienes que moverle la perilla y aceptas. ¿Ok? Entonces, este es como un híbrido, porque sí está aquí, pero te pide que todo lo confirmes de manera ya. Ajá, sí, por botoncitos. Entonces, la pantalla va a tener estas que son curvas. Las curvas, vamos a hablar un poco más adelante de ellas para que no los confundan, pero nos van dando una idea de cómo respira, cómo está ventilando el paciente, porque aquí ya no respira, aquí ventila. ¿Okay? Cómo está ventilando el paciente y qué tanto volumen está metiendo. Aquí vamos a tener unos parámetros en los cuales son los que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Que son variables de fase, variables de tiempo. Ahorita vamos a entender eso. Y aquí viene modalidades. ¿Okay? Ahora, lo que quiero que ustedes entiendan, esta es la perilla con la cual van a elegir, van a mover hacia más o menos, dependiendo del valor que ustedes necesiten. Por ejemplo, aquí 4, quiero 6, aprieto 4, aprieto aquí, me muevo hasta 6, acepto. ¿Ok? Ahora, el ventilador, ¿qué va a tener? Tiene varias piezas. Aquí tiene una boquilla donde salen los gases. El ventilador, si alcanzan a ver el D y el G, son válvulas. Tiene una válvula inspiratoria y tiene una válvula expiratoria. Estas válvulas, aquí voy a conectar un fuelle de cada lado. ¿Saben qué es un fuelle? ¿Como una abrazadera, algo así? Más o menos. Es como un... Como el de la lavadora. Ajá, es como una manguera de la lavadora. ¿Sí han visto esas que se hacen así? O como esos tubos que los niños jugaban hace como un año. Que se hacen así. Sí, como un acordeón. ¿Sí lo vieron? Sí. Ok. Bueno, ese acordeón tiene un tubo aquí, tiene un tubo acá y los dos tubos se unen y forman una Y. Y de esa Y sale un tubo que ese tubo se conecta al paciente. ¿Sí? Entonces, ese tubo que se conecta al paciente viene y sale aquí, la válvula inspiratoria, donde sale aire, oxígeno que le da al paciente. Y tiene la otra donde sale el aire que expiró y viene acá. Entonces, en esta, aquí va a pasar el aire por esta boquilla y va a salir el aire. Pero aquí, antes de que salga, hay como una especie de embudo, que es la válvula expiratoria, y tenemos aquí nuestro sensor de flujo. ¿Okay? Este sensor es como una boquilla que va en Y, más o menos, va así. ¿Vale? Y aquí dentro tiene un montón de filamentos que parecen hilitos de araña, súper delgaditos. Por esos filamentos pasa el aire y aquí este sensor detecta saturación de oxígeno, CO2, volumen, presión, temperatura, todo. Esta cosita detecta todo, ¿okay? Y luego de ahí sale el aire. Y con esto nos permite identificar cuánto volumen mete, cuánto volumen saca, qué temperatura, qué frecuencia, todo. El tiempo respiratorio, estas son un montón de cosas. ¿Okay? Luego tenemos aquí, esta es la tapa para que no se dañe. Aquí tenemos como una especie de pivote. ¿Saben qué es un pivote? Por lo que inflan los balones. Ese puntita donde se inflan los balones, eso es un pivote. Parece aquí un pequeño pivote. Aquí van a conectar ustedes una manguera que va y se conecta a esa Y. ¿Ok? Antes del tubo y de la Y que se conecta de ese fuelle, se conecta y esto nos permite estar nebulizando al paciente intubado. ¿Ok? De aquí sale el aire para realizar la nebulización. ¿Sale? Sí, no. ¿Ok? Por eso lo estudiaron. ¿Ok? Y con esto, entonces nosotros vamos a tenerlo. Ahora, a veces viene aquí un espacio en el cual viene una especie de recipiente que tenemos que poner solución, agua fisiológica, solución fisiológica, para que de ahí salga el aire, pasa por ahí y luego pase hidratado. ¿Sale? Ok, en general esas son las funciones. Ahora aquí tenemos unos botoncitos. Este es el botón de alarma en donde cuando haya algo que esté fuera de los parámetros que nosotros ya establecimos, va a empezar a llorar. Y aquí le presionamos para apagar. Les encanta a las enfermeras. Les encanta estar chille, van.
a entender, no te asustes. Lo que sí les advierto es que lo van a entender hasta el final. Son muchas cosas, entonces lo vamos a ir entendiendo hasta el final. Pero si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Porque si van quedando con dudas, desde el principio, el problema es que después van a ser catastrófico, vamos a tener que regresarnos otra vez. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas, pregunten, por favor. Esta es la cuestión del movimiento. Esta es una manera de cómo representar la ventilación mecánica. ¿Ok? Vamos a dividir la vía respiratoria en dos. Vamos a tener el elemento resistivo, que son todos los tubos que incluyen también el tubo con el cual incubamos al paciente, la manguera del cuello que va hasta el ventilador, incluye tráquea, bronquios, bronquiolos. Ese es el elemento resistivo, ¿okay? Que me va a generar la presión a ese nivel, se llama presión transvía aérea. Y tenemos el elemento elástico, ¿okay? El elemento elástico es los alvéolos. ¿Por qué se llama elástico? Porque los alvéolos tienen la capacidad de extenderse, ¿sale? El elemento elástico me va a dar presión transtorácica, ¿ok? Ahora, el elemento resistivo, yo voy a determinar la presión transvía aérea, va a estar determinado por el flujo y la resistencia, lo que hicimos hace rato. Si hay mucha resistencia, ¿va a haber flujo? Entonces, el flujo por la resistencia me va a dar presión transvía aérea. ¿Qué quiero decir? A menor flujo y menos resistencia va a haber menos presión. A mayor flujo, poca resistencia, pues no va a haber tampoco tanta presión, pero si tenemos mucho flujo y mucha resistencia, la presión va a estar a todo lo que da. Imagínense una manguera en su casa, ¿vale? Una manguera de ese jardín. Ahora aquí, elemento elástico. Va a estar determinada la presión transtorácica de acuerdo al volumen y la distensibilidad. Tarea. Para el próximo miércoles, porfa, consíganse unos globos. Globos. Para que intentamos esto, ¿vale? Entonces, si yo tengo un globo y yo le meto mucho aire o mucho volumen, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar chiquito o se va a extender? Se va a extender. A mayor volumen, mayor distensibilidad. Pero aquí tenemos un problema. Imagínense un paciente con EPOC. ¿Cómo están los alvéolos del paciente mucoso? Fibróticos. ¿Vamos a tener distensibilidad? No. Entonces, si yo meto mucho volumen en un alvéolo poco distensible, ¿cómo va a estar la presión transtorácica? Muy elevada. ¿Sale? Muy elevada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad de Ehlers-Danlos, ¿saben qué es eso? Es la enfermedad en donde tiene alteraciones a nivel de las articulaciones por hiperlaxitud. Si yo le meto a este paciente mucho volumen y sus alvéolos son muy distensibles, ¿cómo creen que esté la presión? Disminuida. Disminuida, conservada, ¿vale? ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Si yo tengo mucho volumen y tengo buena distensibilidad, en algún momento cuando el volumen sea demasiado, ya no va a haber tanta distensibilidad y me va a generar aumento de la presión transtorácica. ¿Ok? O si yo tengo poco volumen, pero la distensibilidad es poca, si yo tengo poca distensibilidad, tampoco me va a dejar entrar mucho volumen. No se distiende mucho, va a entrar poquito volumen. ¿Okay? Y estas dos van a generar que la presión, aunque sea poco volumen, va a estar alta. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Los confundo? La verdad, les dije que necesitábamos eso. ¿Sí o no? Sí, no. Va. Vámonos con elemento resistivo. Vamos a hacer un caso clínico del elemento resistivo. A ver. Voy atrás para que se me dejen. Ok, miren chicos. Paciente masculino de 6 años de edad. ¿Ok? Paciente cual tiene antecedentes de que es un hiperreactor bronquial. Ingresa porque el paciente tiene
con mucha agua y la aplastan, ¿qué va a pasar? Le ponen el dedo, ¿qué le va a pasar a la presión? Aumenta. Ahora imagínense este chiquito que tiene aquí su bronquio cerrado porque tiene un broncoespasmo. ¿Qué va a pasar con la presión? Aumenta. ¿Y qué va a pasar con el flujo? Por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos a tener nuestra presión transdiaria? Va a estar aumentada y va a haber disminución de volumen. Por eso ese niño no puede respirar. Puede ser que el elemento elástico esté perfectamente, pero si no entra aire aquí, ¿y qué va a pasar? Como la resistencia está aumentada aquí, les dije hace rato, estamos manejando volúmenes y estamos manejando presión. Y yo les dije que la presión y el volumen no van a fluir si yo tengo una mayor presión o una mayor resistencia, no va a haber flujo. Si yo aquí tengo una resistencia mayor que la presión atmosférica, ¿ustedes creen que entre aire al pulmón de este niño? No. Por eso es una situación tan grave, por ejemplo, en las mangas y fatal, en donde nada hace que remite el broncoespasmo. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, volvamos con el apelito jocoso. La presión transdiaria está bien, el flujo está presente y la resistencia está presente. Pero, ¿qué creen? No se distiende el alveolo. ¿Va a entrar suficiente volumen? No. Entonces, eso también nos va a restringir con el paciente. Por eso los epocosos guardan mucho CO2, porque no tienen tanto volumen de aire para intercambiar oxígeno. ¿Vale? Ahora, cuando yo sumo mi presión transtorácica más mi presión transdiaérea, esto me va a dar en total la presión transrespiratoria, que es la presión que tenemos en todo el sistema respiratorio y ventilatorio, porque también incluye los tubos que están conectados al ventilador. ¿Sale? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, para que podamos tener la ecuación de movimiento, nos dice la presión ventilatoria más la presión muscular es igual al flujo por la resistencia más el volumen entre la distensibilidad más el PIB. O sea, la ventilación, que ya me está generando ventilación, más lo poco que nos ayuda en los músculos, nos va a dar la presión transrespiratoria. ¿Okay? Pero aquí metieron otro elemento que no hemos visto, PIB. ¿Qué es el PIB? Presión respiratoria. Presión al final de la respiración. Presión positiva al final de la respiración. ¿Sale? Ok, vamos a ver. ¿Se acuerdan que hablamos de que la ventilación, la respiración normalmente es con presión negativa? Ok. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros normalmente respiramos, se mueven los músculos, se llenan todos, aumenta la presión, se pone a nivel atmosférico y soltamos. ¿Cierto? Ok. Ahora, eso permite que tengamos un poco de aire en nuestro pulmón porque se mantiene la presión negativa y nos mantiene un poquito de volumen residual. ¿Ok? Ahora, cuando yo agarro un globo y lo inflo demasiado, si lo suelto, ¿qué le pasa? ¿Y cómo queda el globo? Se colapsa. ¿Han sacado la cara cuando van en el carro, en la ventanilla? ¿Qué le pasa a su cara? No pueden respirar. ¿Y luego qué más les pasa? Se siente todo irritado. Ok. Imagínense que ese ventilador está directamente en la tráquea y directamente al pulmón. Toda esa presión del aire va directamente. ¿Qué le va a hacer a ese pobre metal? Lo va a lesionar. Ok, ¿quién me dice el endotelio pulmonar? ¿Cuáles son las células que lo forman? Neumocitos tipo 1 y 2. Así es. ¿Qué hacen los neumocitos tipo 1? Forman lo que es el surfactante. Forma la barrera entre el pulmón y sangre. El 1 es estructural. ¿Y el 2? Forman el surfactante. Ok, si este aire está haciendo así a los pulmones, como si agarráramos la cara de así, el piso, lo está erosionando, lo está lesionando. ¿Qué les va a pasar a los neumocitos? Se lesionan.
Ahora, el factor surfactante, ¿para qué nos sirve? Para que no colapse el alveolo. ¿Qué hace? Aumenta la tensión superficial del alveolo. Así es. Mantiene la tensión superficial y evita que haya un colapso, o sea, lo mantiene separadito. Por eso cada vez que el paciente inspira solito, inspira, saca el aire, se mantiene. Por esa tensión. Ahora, ¿qué pasa cuando le estamos metiendo mucha presión? Que ya no hay una presión negativa, porque metemos más presión que otra cosa. Cuando sale el aire no seguimos quedando con presión negativa. Cuando manejamos, no seguimos con presión negativa, perdón. Cuando manejamos la presión positiva, cuando sale el aire sale a presión al punto en donde se colapsa. Ahora, ya no tengo tantos neumocitos tipo 2 porque se están lesionando, se está inflamando porque, repito, la ventilación es afisiológica, ¿sale? La ventilación positiva, con presión positiva. Entonces, cuando sale el aire, entra el aire y hace sale ahí. ¿Ok? Sepáralo. ¿Han intentado separar un globo de sus hermanitos o sus sobrinitos que llegan? Lo limpias, todo babeado, pesado. ¿Lo han intentado? Esa etapa no se la ponen, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa? Cuando ya lo sacudieron, lo limpiaron, todo, intentan inflarlo, no se puede. ¿Lo han intentado? No se puede, ¿por qué? Porque está colapsado. Tienen que ver más esfuerzo, más presión y más volumen para separarlo. Una vez que ya se separa un poquito, listo. Ok, ¿qué le va a pasar al alveolo? Lo mismo. La presión positiva deja como ese globo chupado, ¿vale? Entonces el problema es que para que puedas abrirlo, tienes que meterle todavía más presión positiva. Si de por sí ya lesionas ese pulmón, ahora imagínate más presión positiva, los alveolos que sean receptivos van a terminar explotando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos, como toda la ventilación genera colapso, bueno, se dejó una presión positiva al final de la expiración, que va a mantenerse para evitar que haya colapso. Entonces, entra el aire y sale el aire. Ese aire, esa presión, es como si mantuviéramos ferulizado el alveolo para que no se colapse. Entonces, ese es el PIP. ¿Ok? Entonces, a ver, con lo que ya les dije, ¿cuál es el PIP fisiológico? El volumen residual. ¿Existe el PIP fisiológico? No, porque es presión negativa. Porque nosotros respiramos con presión negativa. Entonces, cuando nosotros metemos presión positiva, esta es una presión artificial. El PIP de manera fisiológica no existe. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quedó claro, doctor? ¿Sí? ¿Más o? Ya sé. Y así nos vamos a seguir con más cosas que no van a entender hasta que al final lo integremos todo y digan, suele pasar. ¿Ok? ¿Dudas? Chicos, necesito que me estén estudiando secuencia rápida de intubación. Ventilación mecánica es inmenso. No lo van a poder leer de otro lado. Pueden buscar algunos artículos de fundamentos de ventilación mecánica. No se metan más allá. Se van a confundir. Entonces, vean los fundamentos nada más, ¿sale? Pero en cuestión de ventilación mecánica sí no les voy a exigir que lean tanto, nada más que ustedes estén leyendo o estén estudiando lo que ya vimos, pero sí necesito que se aprendan bien secuencia rápida porque no todos leyeron. Para la próxima sí va a haber tareas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Seguros? Bueno.